Los atragantamientos son la segunda causa de muerte accidental en España, solo detrás de las caídas. En ocasiones, según el año, pues también están, por supuesto, los accidentes de tráfico. Son datos del Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes. Son unas 2.500 las muertes que se produjeron, por ejemplo, en el año 2020 en nuestro país. Por eso hoy queremos ayudar a prevenir las consecuencias de este atragantamiento, su peor final, digamos. Para eso está con nosotros Ana Carrullo, que es médico y coordinadora del Servicio de Urgencias Canario. Buenos días, Ana. Buenos días. Bueno, ¿qué le pasaría a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, en el momento que sufrimos ese atragantamiento? En el momento que sufrimos el atragantamiento, bueno, debo decir lo que tú ya señalaste, es que si no actuamos inmediatamente, pues las consecuencias pueden ser graves. Los primeros minutos son fundamentales. Los primeros son fundamentales, tenemos que actuar y ayudar a esa persona, porque si el atragantamiento prosigue y se hace una obstrucción total, la persona se queda sin conciencia, sin respirar y puede entrar en una parada cardiorrespiratoria y fallecer. ¿Cuánto tiempo tendríamos de margen de Tenemos maniobra? muy poco tiempo. Tenemos que recordar que a 4 minutos de falta de oxígeno en nuestro cerebro, que es el órgano diana principal, y después el corazón, falta de oxigenación, pueden quedar secuelas. Y eso sería, pues, la situación no deseable. Claro. ¿Y con qué suele atragantarse la gente más frecuentemente, Ana? Lo más frecuente en adultos son los alimentos. Y dentro de los alimentos podemos señalar también, pues, caramelos, pastillas de goma, etcétera. Aunque en un adulto también algunas personas tienen por costumbre morder cosas, tapas de bolis, etcétera. Y en los niños la situación es bien distinta. Debemos recordar que también con alimentos, por eso no debemos dejar nunca a un niño solo, pequeño, que coma solo, y si no estamos presentes puede sufrir un atragantamiento con una parte con un trozo de alimento. Pero en los niños nos queda también esa parte que es los trozos pequeñitos de juguetes, tapones, caramelos. En fin, todas aquellas piecitas pequeñas que puedan llevársela a la boca y que pasen a la vía respiratoria. Por eso se recomienda que ciertos juguetes como esos que estás comentando, pues como mínimo de 0 a 3 años estén totalmente prohibidos. Pero, por ejemplo, se me ocurre los frutos secos, dicen que hasta los 6, ¿no? No se suelen dar, digamos, para que el niño se los coma solo, sin vigilancia. Exacto, y tenemos las aceitunas, en fin, una serie, casi todos los alimentos que puedan suponer que un trozo se vaya y no haya la presencia de un adulto, podemos tener un incidente de esta magnitud, que haya un atragantamiento en un niño. ¿Suelen recibir ustedes muchas llamadas en relación a este...? Solemos tener unas cuantas llamadas. Es más frecuente de lo que aparece, de lo que aparentemente es. También es cierto, debemos recordar que muchísimos atragantamientos que son leves, porque son dos categorías, son leves o graves. En muchos atragantamientos leves se resuelve, la persona tose y expulsa el cuerpo extraño o lo que causó el atragantamiento. En estos casos es muy importante, lo decías tú hace un momento, actuar rápido, saber cómo responder a estas situaciones. Enseguida te vamos a pedir que nos expliques cómo hacerlo, pero también hay muchos colectivos que piden que, por ejemplo, esta enseñanza se convierta en una asignatura, incluso en los colegios, en las escuelas de hostelería, para saber actuar rápido en esos entornos, ¿no? Sería lo ideal. Sería fundamental que la mayoría, si no todos los ciudadanos, conociésemos algo que es realmente sencillo de hacer y que salva vidas. Pues si te parece, vamos a ver cómo podríamos hacerlo, porque primero que nada hay que insistir en que hay diferencia, ¿no?, en función de la persona que esté sufriendo ese atragantamiento. Sí, tenemos que tener presente que las maniobras van a ser similares. En un niño, desde 1 año hasta los 8, que en un adulto, desde 8 en adelante, ya las maniobras son similares o es igual prácticamente. Donde cambia es en un bebé, que por su tamañito, que es pequeñito, lo vamos a hacer, es bien distinta la maniobra. Y después tenemos una parte que son las personas embarazadas, las mujeres embarazadas, y aquellas personas que tengan un importante sobrepeso, donde el volumen del abdomen no nos permite actuar igual que en una persona que no tenga ese sobrepeso. Bueno, pues hoy tenemos un voluntario, un compañero de la tele que se ha ofrecido para hacer de modelo. En este caso no está atragantado, por suerte, pero bueno, vamos a imaginarnos que lo estuviera. Bueno, lo primero, si estamos ante una persona que ha tenido la desfortuna de llevarse un objeto, bien esté tomando un alimento, y vemos que esa persona ya la empezamos a ver que empieza como a toser, está tosiendo, ya podemos estar sospechando. ¿Estás atragantado? Le preguntamos, esa persona me responde y es capaz de toser. En este caso, le animamos a que tosa. Tose, le seguimos animando y en muchos casos el cuerpo extraño, llámese comida u otro objeto, va a ser expulsado. Claro, tratamos de que lo expulse por sí solo. Si está tosiendo no hacemos nada, en teoría, no hacemos nada. Cuando vemos que esa tos prosigue, él está cambiando de color y ya está empezando a dejar de toser,
Normalmente el signo universal de que la persona está atragantada, grave, se lleva las manos al pecho, una mano, dos manos, y ya no es capaz de responderme. En este caso ya estamos hablando de un atragantamiento grave. Entonces tenemos que actuar inmediatamente. Y la primera acción que va a ser, nos colocamos detrás, inclinamos a la persona un poco hacia adelante y con el talón de nuestra mano, en el centro de entre las dos paletillas u omóplatos, hacemos 5 compresiones, 5 golpes fuertes, enérgicos, que nos permita ayudarle en ese momento y en este caso muchas veces se resuelve. Vemos que el cuerpo extraño es expulsado. Esta posición lo llevamos un poquito hacia adelante, de manera que ayudemos a la gravedad para que con las compresiones o golpes entre los omóplatos, entre las paletillas, funcione y se expulse el cuerpo. ¿Qué hacemos con estos golpes? Lo mismo que con las compresiones, aumentar la presión desde el tórax para que ese cuerpo sea expulsado. En el momento en que esto vemos que no da resultado, pasamos a hacer la maniobra, otra maniobra de desobstrucción, que es la que se conoce como maniobra de Heimlich, y son las compresiones abdominales. La persona se coloca por la parte posterior del cuerpo de esa persona que está atragantada. Yo voy lento, pero esto hay que hacerlo rápido, sin pensárnoslo mucho y sin detenernos. Claro, vamos lento para poderlo explicar bien. Cogemos un puño de nuestra mano poniendo el pulgar dentro y lo colocamos en el sitio que está por encima del ombligo y por debajo de donde termina el hueso central, que es el esternón. En esta parte colocamos, sujetamos con la otra mano y hacemos la presión que es suficiente como para levantar incluso a la persona. Hacemos compresiones abdominales tan fuertes que levantamos a la persona hasta 5 veces hacia atrás y hacia arriba. Yo intento observar o estar atento por si hay expulsión de ese cuerpo extraño, cosa que nos indica que ya debemos parar esa maniobra. Y si no fuera así, voy alternando. Paso otra vez a la parte, inclinando a la persona hacia adelante y hago las 5 compresiones o golpes con el talón de la mano entre las dos paletillas. ¿Qué pasaría, Ana, si habláramos de una mujer embarazada, por ejemplo? Si estamos ante una mujer embarazada, la situación cambia porque debemos evitar no hacer las compresiones en el abdomen, sino las hacemos directamente en el pecho, teniendo en cuenta que la persona podemos lesionar al bebé si lo hacemos sobre el abdomen. Entonces vamos a hacer las mismas compresiones, pero sobre el tórax. Recordar que en una persona que pueda tener un volumen abdominal porque tenga un sobrepeso, vamos a actuar y vamos a hacer la maniobra igual que en una embarazada. 5 compresiones en el pecho. En teoría y en el gran número, en el gran porcentaje de los casos, esa maniobra funciona, por experiencia personal y de muchísimos profesionales de la salud, funciona y el cuerpo extraño es expulsado. Nos preocupa el caso de los bebés. ¿Cómo tenemos que actuar? Además nos has traído aquí un muñequito también con el que podemos hacerlo muy rápido porque nos estamos quedando sin tiempo. Afur, lo has hecho perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Afur. Ha sido un buen modelo, un buen actor. Pues, ¿qué pasa? Que cuando estamos ante un bebé que es pequeñito y vemos que el niño está cambiando de color, vemos que el niño se nos está quedando sin respiración, pasamos a colocarlo sobre nuestro antebrazo, con 2 de nuestros dedos los vamos a colocar en la boquita del niño y ayudándonos de la gravedad lo vamos a inclinar hacia abajo con la cabecita hacia abajo y con el talón de nuestra mano entre las paletillas vamos a hacer esos golpes secos, 5 que vamos a darse, iba a decir propinar, que no es la palabra, lo hacemos golpeando al niño hasta que comprobemos que de alguna manera creemos que ha salido el cuerpo extraño, observamos y si lo vemos, pues abrimos la boca del niño y hacemos sin intentar, porque puede ocurrir que exactamente que lo empujemos más hacia adentro. Si lo vemos y es fácil, con nuestros dedos intentar sacar ese cuerpo extraño. Si esto no funciona, entonces vamos a pasar a hacer compresiones torácicas, es decir, que ya estamos ante una situación que ha evolucionado y puede ser más grave, entonces cogemos al niño de la posición que la teníamos, en bloque lo colocamos en la posición y tal y como se hacen las maniobras de resucitación, vamos a hacer compresiones torácicas. En el centro, entre las dos paletillas, colocamos nuestros dedos y con 2 de nuestros dedos, tengamos en cuenta que el niño son unas estructuras muy suavitas, muy blanditas, y no lesionar. Hacemos este tipo de compresiones, 2, 3, 4 y 5, y comprobamos, observamos. Si el niño continúa y no vemos ningún cuerpo extraño, pues pasamos a hacer de nuevo la maniobra, repetimos 5 golpes y volvemos otra vez. Si no hay expulsión del cuerpo extraño, otra vez a las compresiones. Si esto no funciona, pues ya tenemos que hacer una resucitación cardiopulmonar,
pues en este caso básica, hasta que lleguen los servicios de emergencia. Bueno, pues. No debemos olvidarnos, por favor, que nos hemos saltado esta parte, que si hay más testigos o hay otras personas, debemos llamar a los servicios de emergencia, marcamos el 112 para que la persona que esté del otro lado del teléfono, médicos coordinadores, enfermeros coordinadores, nos van a dar indicaciones que nos pueden ayudar y debemos seguirlas, por supuesto. Si estamos solos, ponemos el teléfono en altavoz, intentando seguir esas indicaciones que pueden salvar vidas, y lo hemos hecho. De hecho, podemos comprobar que a través de un teléfono de emergencia podemos salvar vidas de esa manera. Muy bien, pues Ana, muchísimas gracias por habernos dado estas pautas, que sin duda siempre son útiles, e insistir en ese mensaje, llamar al 112, que siempre nos puede ir guiando. Muchísimas gracias. A ustedes por invitarnos.